Dios mío, qué difícil fue no hablar de esta película en la reseña anterior. は85離れた世界から来たってこと。100通りの世界の全てに君がいたとしたら、全ての君を愛してる。Sí, yo vi primero To Me, The One Who Loved You. Entonces sí, para mí el universo principal, el universo donde se origina todo, es el universo donde elige vivir con su padre. Después del divorcio de sus padres, se abren dos brechas que separan por mucha distancia o por poca distancia totalmente lo que fue los universos donde se desarrollan ambas películas. Entonces no sabemos realmente qué tan alejados están, porque no se nos da un número. Se nos tiene un número al aire, tal vez 85 sea el verdadero número por el que están distanciados, o tal vez menos. Pero sí, solo sabemos que son extremos opuestos, porque uno se fue a vivir con su papá y otro con su mamá, quedándose en la casa de toda la vida, incluso siendo la que hereda y en la que cría a su propio hijo, y en la que su hijo va a criar a su nieta. Entonces eso es lo que pasa en la película anterior, eso es lo que se va a desarrollar en esa vida que eligió con su madre, en la vida en la que pierde a su abuelo en vez de a su perro, que igual el perro no dura mucho, se muere a los 2 años. Pero aquí lo que pasa es que empezamos con la explicación del propio padre. El guía que tenemos aquí es el propio padre de Koyomi, que le dice cómo se percibe el universo, cómo es que está hecho como si fuera una burbuja, rodeado de muchas otras burbujas que solamente siguen subiendo. Y pues el objetivo de toda esta película es hacer que esa burbuja baje, porque el seguir subiendo es el tiempo mismo. Entonces es complicado de explicar, pero ahora que ya he visto ambas películas y que ahora que ya tengo el contexto entero, tengo que decir que esta película empieza terriblemente deprimente y termina aún peor. Porque en menos de 20 minutos ya mataron al perro, ya deprimieron con la relación de estos dos chavos de secundaria que antes de cumplir 15 años ya se estaban prometiendo para toda la vida, y antes de eso sus padres les dan la noticia de que se iban a convertir en hermanastros. Entonces, no, para su percepción, ellos no iban a poder estar juntos, así que deciden escapar y escapan al peor lugar posible, a otro universo, cosa que les sale bien, pero honestamente aquí me tomó más por sorpresa, porque yo creí que iban a terminar en universos diferentes, porque qué probabilidad hay de que el mismo universo donde los padres de tu amada no se divorciaron, los tuyos tampoco. Es algo muy difícil de que suceda, sobre todo considerando que en ambos universos que tomaron estas dos películas, tanto donde se fue a vivir con su padre como su madre, la otra también tuvo padres divorciados. Entonces es un poco complicado de ver esa situación. Así que yo lo que pensé es de que van a llegar al mismo punto, pero no se van a encontrar. Jamás me imaginé que la fueran a matar y a dejar ahí con muerte cerebral en el universo cero. Fue una parte muy dura de ver y que condicionaría no solo la película, sino la otra película y también toda la vida de Koyomi hasta el final, porque no dedicó su vida a otra cosa que no fuera el salvar a la pobre Shiori. Y pues sí, estudiaba, sacaba las mejores calificaciones, pero no hacía otra cosa que irse al laboratorio y hacer pruebas y pruebas y pruebas hasta el cansancio, crear teorías, desarrollar tantas cosas sin darse cuenta, perder tantos años de su vida enfocado en una sola cosa, perder su vida entera en todo esto, en el dar una segunda oportunidad a esa persona a la que siente que le han fallado por haber causado su muerte tan prematura, que eso es otra cosa. Cuando le dicen su corazón se ha detenido, es muerte cerebral, pero ya su cuerpo ha rechazado el seguir viviendo aún con ayuda artificial. Entonces es un momento muy duro, y en menos de 40 minutos ya han destrozado todas las bases que tenía este Koyomi para vivir lo mismo que pudo haber vivido el otro de no haber hecho nada. Entonces pues sí, si solo le hubiera dicho a sus padres, a su madrastra y a su padre, de que oigan, no se pueden casar porque nosotros nos queríamos casar en un futuro, y ahí le hubieran dicho no hay problema, nos casamos nosotros ahorita y dentro de 15 años se casan ustedes. Y pues por eso digo,
No sé por qué al anime le gusta ser tan melodramático, cuando la mayoría de las tramas se pueden conciliar hablando. Entonces pues es algo de dudosa calidad. Pero sobre todo que fueron valientes al dar esa realidad tan cruda, que no todo puede salir como quieres, que no todo puede ir a tu favor, sino que tal vez estás destinado a que todo vaya en contra de ti a pesar de todos tus esfuerzos. Y no creo que sea el mensaje de la película, no creo que esté hecha para decirte todo te va a salir mal aunque trates de hacerlo bien. Al contrario, la otra, de que no importa hagas lo que hagas, si lo hagas bien o lo hagas mal, todo va a terminar bien y al final de tu vida vas a terminar con una sonrisa. Sino que aquí los hechos son que él se niega a tener una vida normal, se niega a ser víctima de las circunstancias, se niega a tener esas posibilidades, porque de eso trata esta película. Se nos presenta como el multiverso de estas películas se nos presentan como una sarta de posibilidades en las que se mueven unos y otros. Dicen, cada decisión, cada oportunidad que tenemos es una nueva brecha hacia otro universo. Como vemos desde el inicio, el elegir a tu padre o a tu madre uno por encima del otro desarrolla toda una vida en el proceso. El hecho de que él haya elegido a su padre dio como resultado que conociera a la hija de la directora de su laboratorio, a Shiori, y el hecho de haber escogido a su madre hizo que no la conociera, que pudiera tener una vida normal y que hubiera podido centrarse en amigos de su instituto y que terminara saliendo con su esposa en el otro mundo. Entonces pues sí, finalmente termina volviendo a conocerla aquí, pero no la reconoce siquiera porque nunca estuvo pendiente de las personas que estuvieran a su alrededor, porque solo tenía en la mente una cosa que finalmente no logró. Entonces pues sí, cuando le plantea el ayudarlo con todo esto, le dice, está bien, te voy a ayudar, pero aquí es donde vienen las preguntas y el decir cuál va primero, porque ella ya podía ver el fantasma desde antes de ayudarlo. Entonces esta película termina siendo también consecuencia de los hechos que han hecho otras personas. Aquí no sabemos si ya fue antes de las primeras incursiones de otras personas a la vida del otro universo o ya fue a consecuencia de futuras proyecciones que iban a hacer. Entonces pues es un tanto complicado y un poco difícil de entender de dónde viene el origen de que ella también pueda verlas, porque sabemos el origen de Koyomi de este universo, de que el que lo causó fue que esa pequeña incursión que hizo para poder ver a su perrito, y que también hizo que el otro niño, el otro Koyomi, pues pudiera ver a su abuelo por última vez, al menos estando vivos. Entonces pues sí, tomó sus decisiones incluso por el otro Koyomi y tomó decisiones sobre su propia vida. Hubo momentos en los que estaba pues tirado en la basura, que prácticamente estaba deprimido mucho tiempo, le llegó la ayuda, pero decidió tomar esa ayuda, decidió seguir siendo excéntrico y que solo fueran un apoyo profesional para él, de forma que lo siguieran ayudando con su trabajo, porque el fantasma de Shiori seguía ahí, en la muerte no se había ido. Entonces pues tenía que hacer algo para enmendar lo que había hecho, corregir todo eso que le había provocado tanto sufrimiento tanto a la madre de Shiori como a él mismo, y tanto a la vida que no se pudo permitir por haberla conocido. Entonces llega a la conclusión de que la única forma de lograr todo eso es irse a un mundo en el que nunca se conocieron. ¿Y cómo lo va a lograr? Pues no solo saltando universos, sino también saltando en el tiempo. Lo que quiere hacer es que su mente se vaya a la mente de él de 7 años, para que en lugar de elegir a su padre, elija a su madre y tener toda esa vida que ya vimos en la película anterior, para finalmente decir que nunca se conocieron, y se hacen una promesa de que, bueno, dentro de 66 años nos vemos aquí, y pues no sabemos a quién vamos a encontrar, porque ambos pierden la memoria en este proceso de no conocerse, porque en cada mundo donde se conocían estos dos terminaba muerta de una forma u otra. Lo terminaba persiguiendo el fantasma, mientras no hubiera un receptáculo, un destino al que llegar, pues ella seguía siendo un fantasma. Y es algo muy duro el tener que aceptar una muerte que es fija, que no
sucede por elecciones, sino que es algo que divide las propias cosas por ser un hecho que pasa porque tiene que pasar, o que pasa porque tocaba pasar. Así que aunque cuando te toca, aunque te quites, le tocaba ser atropellada si conocía a Koyomi. Y pues en el otro universo no sabemos qué es de ella hasta el final de la otra película, o al final de esta misma, cuando le dice su famosa frase de que diría cuando le preguntaran su nombre al ayudar a alguien. Y vemos que no dicen su nombre y no estamos seguros de ello, pero podemos asegurar casi que es la propia Shiori. Pero sí, todo esto trata de consecuencias, de decisiones, de posibilidades, de lo que se hace, de lo que no se hace, y de todo lo que puede aprender, de todo lo que aprendió el de Koyomi de la otra película, y de todo lo que no quiso aprender el Koyomi de esta película. Entonces, pues, aunque no fuera consciente de ello, aunque para él el hacer todo este movimiento sea una muerte cerebral y prácticamente un suicidio, el haber vivido toda su vida por alguien más, el haber dedicado todo ese tiempo a finalmente descubrir la forma de no causar tanto dolor y de poderse irse con gracia a otro mundo, pues es algo como digo, es una película que inicia y termina de una forma terriblemente deprimente, porque inicia con mucha tragedia y termina con un hecho pues deplorable en la comunidad científica, que es la experimentación en uno mismo. Entonces casi obliga a esta persona que estuvo enamorada de él todo este tiempo, y que decide dejar esa carta en el otro universo para decirle que le permita cumplir esta promesa de verse a la otra persona, y finalmente lo hace. Muere en el universo 0, al menos para mí, de esta película, y termina viéndose con una persona que no reconoce, que nunca conoció en ese universo, que ni siquiera le dice su nombre, pero es que realmente no importa, simplemente son dos personas mayores que han vivido su vida y que lo único que importa es de que están bien, están felices, todo lo que ha pasado lo han pasado bien. Y pues sí, entonces aquí vuelvo a entrar con mi pregunta de que cuál es consecuencia de la otra, o cuál es el inicio de otra, o simplemente son dos líneas de tiempo que están diseñadas para separarse y unirse en un específico momento. Porque como cuando vemos el final de la primera película, el Koyomi de este universo no tiene ningún cambio repentino a los 7 años, y no lo tiene en ningún momento. Incluso cuando se reencuentran con Shiori, él nunca recupera sus recuerdos. Cuando vemos que todo esto lo vive pues el espectro, o lo que fue alguna vez la persona del universo 0, no tiene ninguna segunda oportunidad de vivir, no tiene ninguna segunda posibilidad de ver todo lo que realmente pudo haber experimentado al haber conocido a Shiori. Entonces para él su vida fue totalmente Shiori, y murió con la mente de poder salvar a Shiori. Por eso vemos al final de esta película los dos fantasmas, porque finalmente es lo que pasa al final de la película. Los dos mueren, porque hay una pregunta muy válida que siempre se ha hecho, ¿no? Cuando una persona pierde sus recuerdos, se convierte en otra persona, ¿se puede seguir considerando la misma persona? Y tal vez sí, tal vez no lo sabemos, pero la persona que era el fantasma en todos los universos, y la persona que se provoca a sí mismo el daño cerebral para permitirse volver y permitir al fantasma volver a su cuerpo, lo único que hace es transportarse a él mismo, más bien elimina su conciencia para que la otra conciencia también sea eliminada, para no estar arraigados el uno del otro. Es como de que si mueres tú, yo muero también, porque al final no hubo ningún impacto, o no hubo manera de comprobarlo. Finalmente, si pierden el recuerdo, no hay una comprobación exitosa de si logró irse o no. Lo único que saben es que ella pudo regresar igual a su cuerpo, pero que fue en un lugar donde no se conocieron. Ninguno sabe de la existencia del otro hasta el mero final. Entonces, pues no es comprobable si solo pudieron aceptar la muerte el uno del otro y finalmente pudieron irse ambos, o si solo fue
que pues para mí sería la explicación más aceptable, que finalmente cuando Koyomi del universo 0 muere o se provoca la muerte, Shiori finalmente puede aceptar su propia muerte y la muerte de Koyomi, porque no lo quería dejar durante todo este tiempo, al mismo tiempo que Koyomi no la dejó durante toda su vida, que le dedicó todas sus investigaciones, todo su intelecto, todas sus capacidades a ayudarla. Entonces pues sí, para mí eso fue lo que pasó, y todo lo que sucedió en el universo 0 no tuvo consecuencias más que la propia carta que le dejaron a la esposa de Koyomi, porque finalmente no hubo una respuesta, no hubo un ¿y qué pasó después? Y cuando se reencuentran, ¿qué pasa? No, simplemente fue una persona muy amable que se encuentra en el día a día y que le puede pasar a cualquiera. En cualquier momento te encuentras una persona que está dispuesta a ayudarte, pero no lo hace especial. Simplemente fue una coincidencia, una agradable coincidencia para este viejito que no le queda mucho de vida, pero que ha logrado disfrutar de una buena vida, o al menos eso fue lo que nos permitió ver la primera película. Y la segunda es para, ya con toda esta información, darnos un ejemplo de qué fue todo lo que hicieron por aquella persona que nunca lograron reconocer. O esta película nos da el ejemplo de una persona que desperdició toda su vida por una persona a la que quería salvar, y la otra película es un ejemplo de lo que vivió finalmente cuando recuperó o cuando logró hacer lo que a lo que se comprometió durante toda su vida y al final de esta. Por eso digo que cada una es causa y consecuencia una de la otra, son complementos muy buenos y no sé, me gustaron y al mismo tiempo me destruyeron. Sobre todo esta que yo vi primero, To Me, The One Who Loved You. Yo creo que si van a ver ambas, vean primero To Every You I Loved Before, y que ya esta sea como una explicación más íntima de qué fue lo que pasó. Porque sí, porque viendo primero To Me, The One Who Loved You, la otra se siente como un DLC de la vida de Koyomi. Entonces es un poco extraño, y yo preferiría que To Me, The One Who Loved You se quede como una película individual. Se entiende bastante bien todo lo que pasa y no es muy necesaria la otra película. Tal vez solo el final, la carta y el encuentro, que no es la gran cosa, pero como yo la vi, la única que podría valer realmente la pena ver y volver a ver en un futuro es To Me, The One Who Loved You. Y sí, esta es mi perspectiva porque es la que yo vi primero. No sé, si alguien más vio la otra primero, déjenlo en los comentarios, ya estaremos discutiendo en futuros videos. Adiós. 僕愛から見るとちょっと切ないラブストーリー、君愛から見ると幸せなラブストーリー。